El pago por servicios ambientales para promover el manejo sustentable de los bosques es solamente una herramienta entre muchas otras que debería complementarse con el buen manejo de los bosques. Creo que ambas herramientas son ideales para que los bosques perduren por siempre. Pretendo hablar de los escenarios presentes, los escenarios que el panel intergubernamental de cambio climático ha dado a conocer en el mundo. El panel intergubernamental de cambio climático es un grupo de científicos que provienen de 120 países y que son los expertos en el tema, que se dedican a ver lo que ha sucedido en los últimos 100, 200 años y desde ahí proyectan hacia los próximos 10, 20, 30 y 100 años lo que puede suceder en el cambio climático. Y vamos a ver algo del pago de servicios ambientales, cómo podría ser una solución para mitigar el cambio climático. Y nos preguntamos si funciona o no funciona. Hasta ahora todavía tenemos gente haciéndose la misma pregunta. Vamos a ver los retos, los beneficios y concretamente queremos terminar con sugerencias muy específicas para nuestro querido estado de Chihuahua. El panel intergubernamental de cambio climático ha pronosticado que si seguimos haciendo las cosas como lo hemos hecho en los últimos 80 años, el globo terráqueo sufrirá un incremento en la temperatura promedio de quizá 2 grados o hasta 4 grados. Si ustedes se fijan en este apuntador no señala bien, pero si ustedes se fijan en la pantalla, en el año 2000, abajo en el eje de las X, ahí se tiene ya en este momento más o menos un incremento de casi 1 grado. Eso ya es una realidad, eso ya no lo podemos evitar. Hace más calor, hay más tornados, hay más inundaciones, hay granizos que caen del tamaño del puño de mi mano, hay fenómenos que habían estado ahí desde siempre, pero ahora se presentan con más frecuencia. El invierno se empuja hacia la primavera nos llega en los meses de verano, el verano se empuja hacia diciembre casi y el invierno empieza por allá en febrero. Entonces están habiendo cambios y nuestros productores, nuestros campesinos lo saben, lo detectan, lo sienten, ya no llueve igual, ahora hace más calor, ahora la tierra, el suelo está más seco que siempre. Si ustedes se fijan en la trayectoria de la curva la curva amarilla, ese es un escenario donde en el año 2050 podríamos tener unos 2 grados centígrados de incremento de la temperatura. Es muy optimista si seguimos deteriorando y degradando el medio ambiente como lo hemos estado haciendo, pero si no existieran las actividades que más adelante vamos a ver y que ya el hombre está haciendo, pero si no nos preocupamos de hacerlo con más intensidad, podríamos llegar hasta un incremento de la temperatura mundial de hasta 4 grados centígrados. En el año 2080 más o menos se alcanzaría eso. Pero ya en el año 2050, es decir, 25 o 30 años más, ya estaríamos en índices peligrosos de 3 grados. Pero ¿y qué pasa si, 2 graditos, 3 graditos, a lo mejor no pasa nada y nos podemos adaptar? Si todos pensáramos así, estaría bien, pero la realidad es otra. Si no hacemos o implementamos acciones que mitiguen el cambio climático, que nos ayuden a adaptarnos al cambio climático,
Pronto tendremos un mundo de 2 grados centígrados y eso significa que a lo largo del Ecuador, si se fijan los países que están a lo largo del Ecuador y que están en rojo, quiere decir que esos países, con un mundo en donde tenemos un aumento de 2 grados centígrados, esos países van a estar la mayor parte del tiempo en el año con temperaturas que significaría en términos de impacto una elevación de los niveles de las aguas del mar de más o menos 90 centímetros o 1 metro. Entonces, Miami, Nueva York, otras grandes ciudades que están ya teniendo problemas, los tendrían de manera más importante, de manera más notoria. Si no hiciéramos lo suficiente y todavía no creyéramos en cambio climático, no creyéramos que lo que estamos haciendo con nuestros recursos naturales está contribuyendo a una mayor emisión de gases de efecto invernadero, dióxido de carbono, metano, etcétera, y nos fuéramos con la terca ilusión de que estos cambios de temperatura son cíclicos y que se presentan cada 100 años, ya vimos en la gráfica anterior que hay 100 años de medición y hay 200 años de modelaje, o sea, es un periodo de 300 años del que estamos hablando para proyectar esto. Si tuviéramos entonces un mundo de 4 grados centígrados por encima de los promedios de temperatura que tenemos ahora, tendríamos un planeta rojo. Tendríamos un planeta donde esos 4 grados de temperatura por encima de los promedios nos estarían provocando que casi todo el año los niveles del mar estén ya no solamente elevados por encima de 1 metro, sino, como en la gráfica anterior, eso ocurría nada más a lo largo de los países del Ecuador. Con 4 grados de elevación en la temperatura tendríamos 1 metro o 1 metro 30 centímetros de elevación de los niveles del mar en todo el planeta, en el mundo. Eso tiene responsables. El hecho de que continuemos emitiendo gases de efecto invernadero, que a final de cuentas son los que provocan el cambio climático, que a final de cuentas son los que provocan que las temperaturas estén elevándose como lo estamos proyectando o como lo están proyectando los expertos del panel intergubernamental de cambio climático. Y los responsables de esas emisiones de gases de efecto invernadero son básicamente el sector verde, que es el agrícola, ganadero y forestal. El sector amarillo es básicamente otros, pero uno muy importante que está ahí, el rojo, es transporte. El transporte con sus emisiones de dióxido de carbono es responsable en el 14% de las emisiones mundiales, y cuando hablo de emisiones mundiales estoy hablando de 49 millones de gigatoneladas de CO2, que eso ya fue suficiente para elevar la temperatura a más o menos 0.7 grados centígrados por encima de los promedios mundiales de los últimos 50 años. El sector que está en azul es responsable un 21% de las emisiones de gases de efecto invernadero, y estoy hablando de la industria. Hay otros ahí como la construcción de edificios, que es 6.4%. Donde nosotros, todos los que estamos acá sentados, tenemos una oportunidad de hacer algo, es básicamente en el verde. Allí en el verde más o menos se habla de que agricultura, ganadería y silvicultura es responsable por la emisión de los gases de efecto invernadero en un 24%. Eso quiere decir que de los 49 de los 49 gigatoneladas de dióxido de carbono, agricultura, silvicultura y ganadería emiten a la atmósfera más o menos entre 15, 18
gigatoneladas de dióxido de carbono. Este es un problema que nosotros tenemos, pero al mismo tiempo para nosotros, los que trabajamos en agricultura, en ganadería y en bosques, es una oportunidad para nosotros. Porque nos invita a que con acciones de mitigación seamos nosotros los que provoquemos los cambios que necesitamos provocar para evitar llegar a los 4 grados. Idealmente, debemos evitar llegar a los 2 grados. Y nadie quiere llegar a los 4 grados. Ya ningún proyecto sería viable. No tendría caso estar hablando acá de proyectos de granjas, de proyectos de mercado, de lo que sea. Con 4 grados va a ser otro planeta y no queremos nadie estar ahí. Y no estamos tan lejos de eso. Estamos hablando que en el 2050 y 2080, si seguimos haciendo las cosas, tirando basura, tumbando monte, provocando erosión, todas esas actitudes de deterioro no ayudarían a evitar la llegada a los 4 grados. Ya dije que el sector uso de suelo para actividades agrícolas, pecuarias y forestales es el que tiene ahora la oportunidad de mitigar. Y ahora, ¿qué tan exacto es ese proyecto de que con un aumento en la temperatura de 2 grados se pueden tener un aumento en el nivel del mar de 80 centímetros? ¿O qué tan exacto es el modelo del panel intergubernamental que dice que con un aumento en la temperatura de 4 grados centígrados podríamos tener 1,30 centímetros el nivel del mar con mayor elevación? ¿Qué tan exactos son? Los científicos del IPCC no eran tan buenos haciendo esos modelos en el año 2006. Si ustedes ven la curva azul, la que está hasta abajo, ellos pronosticaron en el 2006 que la capacidad instalada para generar energía solar iba a ser más o menos para el 2030, como lo señala en la curva azul de abajo, de la gráfica de la izquierda. Y en el 2008, en la curva verde, señalaban que esas tendencias están señaladas para el 2006, 2008, 2009, 2010, 2011. Todas eran tendencias muy pesimistas. No eran tan buenos nuestros científicos para modelar y predecir. Pero resulta que en el 2012 ya tienen tecnología mucho más apropiada, mucho más asertiva, que les permite, por lo pronto, ser muy, muy precisos en la proyección. Por ejemplo, lo que proyectaron en el 2012, que es la línea naranja, y lo que está ocurriendo, esta es medición real, es exacto. Lo están prediciendo con muchísima exactitud. Lo mismo para la capacidad instalada que ellos dijeron que se iba a tener en la generación de energía a partir de la fuerza del viento. Los años 2006, 2008, 2009, 2010 tenían errores, pero a partir del 2012 las predicciones están sucediendo tal como ellos lo dijeron. Entonces, nuestros científicos saben modelar, tienen mejor tecnología, tienen más recursos y ya tienen el apoyo de Naciones Unidas y les estamos creyendo, sí les creemos. Aquí voy a tratar de simular impactos con escenarios de los 2 y de los 4 grados centígrados de incremento en la temperatura. Si nosotros continuamos haciendo business as usual, es decir, haciendo lo que hacemos siempre como lo vamos a hacer y seguiremos haciendo, vamos a ver en el 2030, 2040, 2050 ese tipo de imágenes. Esa es una proyección modelada por estos científicos que ya demostraron que saben hacerlo. Tornados, inundaciones, granizadas,
sequías, etc. Eso es si no hiciésemos lo necesario. Si implementáramos actividades para mitigar cambio climático, tal vez como las que ya estamos viendo en Europa, producción de alimento no en parcelas horizontales, sino en parcelas verticales, para optimizar el uso del espacio, llevar energía a las comunidades más pobres y más lejanas de África, Latinoamérica y Asia con los paneles solares, que ya lo estamos viendo. Es decir, el planeta sí se está preocupando, sí está implementando acciones de mitigación, pero eso nos va a dar un mundo divergente. Quizá el medio urbano va a tener capacidad de adaptarse, pero no estoy seguro que los más pobres que viven más lejos, con simplemente llevarles energía solar, puedan obtener lo que van a necesitar. Si el manejo forestal sustentable, que es eso, MFS, y la reducción de emisiones por degradación y por deforestación, se empiezan a hacer de manera más consistente en todos los bosques del planeta, entonces sí puede decirse que estamos haciendo actividades de investigación, de mitigación, pero no es necesario mitigación solamente, no es suficiente hacer solo mitigación. Tenemos que hacer adaptación, es decir, porque el cambio ya lo tenemos, porque lo que va a ocurrir en los próximos 10 años, eso ya no lo podemos evitar, eso ya va a ocurrir y el cambio se va a dar y vamos a llegar a 1.6 grados, 1.7 grados por encima de los promedios mundiales que hemos tenido. Eso ya no lo vamos a evitar, porque ya lo hicimos, el error ya lo cometimos en los últimos 30 años. Nos estamos acabando los bosques, el suelo, etc. Eso ya está hecho, ya no tiene remedio. ¿O sí tiene? Más adelante lo vamos a ver. Entonces ahora tenemos que adaptarnos a lo que viene y que ya no pudimos mitigar. Y eso se llama adaptación, que puede ser exitosa o no exitosa. Si la adaptación es no exitosa, quiere decir que nos vamos a quedar en estos escenarios que estamos viendo, que ya no vamos a poder mitigar. Ahora necesitamos adaptarnos. Si nos adaptamos, pero no hicimos lo necesario para implementar acciones de mitigación, tendríamos que conformarnos en vivir en un mundo de zancos o muletas. Y ya hay muchas casas en Asia que se construyen y se han construido desde siempre, pero ahora los tienen que elevar más sobre zancos. El mundo idóneo, ideal, es vivir en algo muy parecido al Edén y es posible todavía, es posible que todavía se logre si hacemos todo. Implementamos actividades suficientes para mitigar cambio climático e implementamos actividades suficientes para adaptarnos al cambio que ya viene en las próximas 2 décadas. Ahora, para lograr esto, tenemos tendencias macro mundiales o macro tendencias mundiales que nos ayudan, pero hay otras que no nos ayudan, nos estorban. Una que nos ayuda es que en la mayoría de los países sí tenemos ya buenos ejemplos de habilidad, buena gobernanza. Pero eso es en la generalidad. En países y en regiones y en estados y en municipios, esto no es cierto. Y lamentablemente hay sectores dentro de los países donde la criminalidad no ayuda, no hay una buena gobernabilidad. Pero en el ambiente global, la gobernanza se está mejorando. Esa es una tendencia favorable. Otra tendencia que nos ayuda para eso es que las normas sociales y cambios de comportamiento humano son mejores. La gente somos más educados. Ya no aventamos la botella, ya no tiramos el plástico, recogemos la basura,
separamos, reciclamos, tenemos mejor actitud. Esa tendencia ayuda. Hay otra macro tendencia que es que hay tecnología y cooperación. Disponemos de los medios tecnológicos que nos ayudan a, por ejemplo, generar modelos más precisos. Y la cooperación internacional es efectiva. El crecimiento demográfico tiende a disminuir. Esa es otra macro tendencia que ayudaría a que las acciones que se propongan para mitigar y adaptar a cambio climático. La única tendencia o macro tendencia que no ayuda y que al contrario va empeorando, ¿tienen ustedes idea cuál es? Es la degradación ambiental. Seguimos degradando, seguimos infestando las parcelas agrícolas de fungicidas y de fertilizantes. Hay que hacerlo, yo no digo que no, pero a veces abusamos. El bosque, nuestra Sierra Madre Occidental, por ejemplo, los que la conocieron hace 40 años y van y se dan una paseadita por ahí, ya no ven lo mismo. ¿El bosque se está acabando o no se está acabando? Algunos colegas dicen que lo único que está pasando es que se está reemplazando el volumen, ya no está en grandes troncos, como lo veíamos hace 50 años, sino que está en pequeños troncos, pero más. Y bueno, la existencia de biomasa por hectárea, yo sí creo que está cambiando. Yo sí creo que hace 50 años, en el estado de Chihuahua, el promedio de biomasa o de madera que existía por hectárea era más o menos 90 metros cúbicos por hectárea, y creo que ahora a duras penas alcanzaremos 55 o 50 metros cúbicos por hectárea promedio. Yo sí creo que se está degradando, yo sí creo que hay mucha erosión, yo sí creo que cada vez que vienen las lluvias torrenciales de agosto y de septiembre, se llevan nuestros suelos al mar, llegan nuestras aguas más rebotadas, más turbias y sedimentan nuestras presas. Yo sí creo que los pozos profundos se están secando. Yo sí creo que los mantos freáticos en el estado de Chihuahua están agotándose. Pero eso no es Chihuahua, eso es México y ese es el mundo. Está ocurriendo en el planeta. Porque somos 7 billones de personas. Y porque uno de los pronósticos que están modelando nuestros expertos es que para el año 2030, 40 y 50, los 7 billones de personas, son 7,000 billones de personas, vamos a ser 9.4, a ser un 30% más, que van a necesitar un 30% más de alimento, un 40% más de agua fresca, van a necesitar más espacio y por lo tanto las tierras agrícolas van a estar más degradadas si hacemos business as usual, si hacemos las cosas como las hemos venido haciendo. El bosque, este es un ejemplo que se hizo en varios países lejanos de acá, solo para darnos cuenta lo que significa en términos económicos un bosque. En términos económicos un bosque significa que para nuestros productores o para los dueños, un bosque tiene más importancia porque puede generar pasto para ganado y porque puede generar madera. Si ven los dos colores, naranja y rojo, o no sé qué color lo ven ustedes, pero el color naranja es importantísimo porque así lo ven los dueños de los bosques, los ven como una oportunidad para meter ganado. Pero es una oportunidad para sacar madera. Y bueno, muchos de esos señores que se entrevistaron en esos países lejanos de acá, también ven a los bosques por su valor hidrológico. Vean el segmento azul de las barras, casi todos los países dicen que el bosque es importante porque genera agua, porque infiltra agua. Gracias, profesor.
De ahí se derivan valores directos e indirectos, pero al final de cuentas, lo que en México y en el mundo nos importa mucho es que los bosques forestales, los bosques se puedan tener y sostener con un manejo forestal sustentable. Es decir, eso quiere decir, en otras palabras, porque aquí no todos son forestales, manejo forestal sustentable significa sacarle a los bosques solo lo que producen, no más allá de eso, para que tengas bosques por siempre. Si le sacas más allá, te los terminas y no tendrías bosques por siempre. En pocas palabras, eso es manejo forestal sustentable. Cuando no puedes hacer manejo forestal sustentable porque ya te lo acabaste, ya no hay nada que manejar, y te lo acabaste porque lo dedicaste a producir vacas, entonces tendríamos un problema. Ya no podrías dedicarlo a ecoturismo o a la extracción de otros productos que te darían incluso más valor que el manejo forestal sustentable. Pero eso ya no se puede hacer en bosques que ya no están completos. Ya no se puede hacer en bosques que ya están degradados. Y yo sí creo que es el caso de muchos de los bosques de la Sierra Madre Occidental. Todos, no de todos. Hay bosques muy saludables en Chihuahua, pero no podemos decir lo mismo de todos. Cuando no tienes manejo forestal sustentable, desaparece el valor que antes entraba a los bolsillos por vender madera. Ahora lo que tienes es dinero porque vendes carne, porque lo dedicaste a pastoreo. Eso le pasó a Costa Rica y le pasó al planeta, no solamente a Costa Rica, pero en Costa Rica se puede ejemplificar muy fácil. En 1940, ese pequeño país estaba casi cubierto por selvas. En 1950, empezaron a darse cuenta que era un territorio ideal para producir carne. En el 61, siguieron perdiendo selvas y dedicando terrenos a más ganadería. En el 77, siguieron perdiendo selvas. En el 83, selvas. En el 87 ya casi no tenían. Eso sí, tenían extensas zonas de pastizales produciendo carne. Ellos se dieron cuenta que eso era un error y que no los iba a llevar a buen fin. Así que, comparando los mapas forestales del 40 con los mapas del 87, ellos se dieron cuenta que tenían que hacer algo. ¿Cómo hacer que el dinero que entraba por manejo forestal sustentable fuera cuando menos igual que el dinero que entraba por vender carne? Porque ellos también querían seguir vendiendo carne. No querían dejar de hacer eso. Entonces teníamos ahí un déficit que de alguna manera tendrían que encontrar para compensar. Y se daban cuenta que aunque compensaran e igualaran lo que ganaban por vender carne en lugar de vender tablas, esa pérdida neta tenían que encontrarla desde algún otro lugar. Y por eso los ticos, así le decimos a los de Costa Rica, inventaron el concepto de pago por servicios ambientales. Aunque en realidad no fueron ellos. El primer proyecto ocurrió en Colombia en el 95 y luego en Costa Rica en el 97. Pero créanme que en México hay una comunidad, en Chiapas, un proyecto que empezó en el 97. Bueno, ellos dijeron entonces, ok, si encontráramos quién pagara la diferencia para que pudiéramos compensar lo que perdimos por ingresos por manejo forestal sustentable, eso sería la solución. Y el concepto de pago por servicios ambientales es muy simple. Ellos dicen, los dueños de los bosques proveen servicios a los usuarios de los bosques. Un ejemplo es los que viven arriba de la montaña con su bosque, con su selva,
generan infiltración de agua y esa agua se puede ir limpia y filtrada hacia el pueblo que está al pie de la montaña. Si arriba quito el bosque y pongo buñigas, porque lo único que tengo en lugar de bosque son vacas, no solamente la misma cantidad de agua se va a seguir infiltrando en el subsuelo para recargar el manantial, sino que va a escurrir por encima, arrastrando el suelo, arrastrando las buñigas y generando desastres ecológicos en el pueblo. Ese es el ejemplo de un proveedor de servicio ambiental y un recibidor o usuario de ese servicio ambiental. Y entonces los usuarios tendrían que pagarle entonces. Si el proveedor le manda agua limpia, estos tendrían que pagar, ¿o no? En Costa Rica decidieron que así debería de ser y lo convirtieron en ley. Y por ley dijeron, esta plata yo la voy a sacar de donde salga. A ellos les está funcionando la gasolina y le ponen un pesito por litro de gasolina. Y ese pesito va para esto. Y está funcionando así desde 1997. En México está funcionando así. ¿Y quién paga? Paga los grandes usuarios del agua, los ganaderos, los distritos de riego. Nomás que no se dan cuenta, pero están pagando. Porque ellos le pagan a la Conagua y la Conagua lo manda a Hacienda y Hacienda se lo manda a la CONAFOR y la CONAFOR manda al programa de pago por servicios ambientales. Pero es insuficiente. Los costos entonces a los que viven abajo de las montañas o los que viven en Cuauhtémoc y en Delicias y en todos los que estamos abajo de la Sierra Madre Occidental es que nosotros estamos recibiendo agua menos, biodiversidad menos y dióxido y carbono almacenado menos, porque el bosque ya lo vimos, es una bodega donde se almacena carbono. Lo que antes era humo, smog, dióxido de carbono, a través de la fotosíntesis de los árboles se transforma en carbono, se transforma en madera. Es mejor tenerlo en madera que tenerlo en gas arriba, contaminando y generando cambio climático. Por eso es importante que el bosque tenga esa capacidad permanente de almacenar carbono, de infiltrar agua, pero también los dueños de los bosques deben tener algo a cambio. Los que estarían gozando de los servicios ambientales tendrían que destinar un pago para que se conserve el bosque y para que eso compita con los ingresos que provienen de la ganadería. Pero esto tiene que hacerse de manera permanente. No puede hacerse 1 año y 2 años no. Esto tiene que hacerse por siempre. Ahora, no siempre pagan los dueños, a veces paga el gobierno. En México empezó pagando el gobierno. En Costa Rica empezó pagando el gobierno, pero luego le trasladaron el pago al Banco Mundial y a otras agencias multilaterales. O sea que aquí lo importante es identificar quién va a pagar para hacer esa compensación. El primer esquema de pago por servicios ambientales, decía, nació en Colombia en el 95 y luego en Costa Rica en el 97. Y nosotros le copiamos el modelo a los costarricenses en México. Y desde ahí se diseminó vía Banco Mundial, vía Naciones Unidas y vía otras agencias multilaterales al resto del mundo, pero principalmente en Latinoamérica. Hoy tenemos programas nacionales en Latinoamérica, solamente 2, uno en México y otro en Costa Rica. Tenemos programas estatales, como los que existen en Brasil. Tenemos servicios ambientales para producir agua, para producir carbono, para producir biodiversidad.
en diferentes escalas. Escala nacional en México. En México tenemos casi 2,5 millones de hectáreas con pagos. En Nicaragua. ¿De dónde surgen los recursos financieros para pagar? Hay, como decía hace un momento, surgen de diferentes formas y de diferentes orígenes. En Costa Rica es por el impuesto a la gasolina que les decía, pero principalmente porque las presas hidroeléctricas en Costa Rica se dieron cuenta de la importancia que era tener toda la parte alta de la presa cubierta con bosque o con chaparrales que ayuden a retener el suelo y que el agua escurra limpia a la presa. Con tan solo el ahorro que se hacía por estar desensolvando las presas, se dieron cuenta que era mejor pagar a los dueños de los bosques de arriba para que no cortaran. Las empresas de agua, las embotelladoras, los ganaderos, una serie de actores fundamentales. En Ejido, en México, el Ejido es un actor fundamental, pero los grupos indígenas son actores fundamentales en otras partes de Centroamérica. Las áreas naturales protegidas son socios invaluables de esquemas como estos. Otros tienen pagos por servicios ambientales para detener el avance de la frontera agrícola, es decir, que ya no sigan tirando bosque para sembrar maíz. Otros para reforestar y cubrir zonas o cinturones verdes alrededor de las ciudades. Y por supuesto, los ciudadanos son los que pagarían. Aquí tenemos ese registro. El más viejo de los programas de servicios ambientales en México nació en Chiapas. En Chiapas, el programa de servicios ambientales nació en lo local, con las comunidades indígenas organizándose, porque ellas querían mantener su selva para siempre y porque ellos querían recibir ingresos por los servicios ambientales, y ellos empezaron a vender bonos de carbono al mercado internacional. O sea que esto no es nuevo. Las comunidades indígenas en Chiapas lo están haciendo desde el 97. Y ustedes visiten Chiapas y verán qué maravilla de estado. Fondo Monarca. Ustedes saben que ahí están las mariposas. ¿Quién se beneficia con mantener vivos esos animalitos? El planeta. Ahí es un pago por servicios ambientales por biodiversidad. Y está funcionando muy bien. El Fondo Monarca tiene pagos de la CONAFOR, pagos de los donantes internacionales, pagos del Fondo Mundial de Biodiversidad, y ese esquema es envidiable y vale la pena. El otro esquema nació en el 2002 en Coatepec, Veracruz, y ellos lo hicieron a nivel municipal. Un presidente municipal dijo: yo quiero agua limpia y quiero que todos los bosques alrededor de donde escurre el agua que yo tomo llegue más limpia que... E hizo su propio programa de pago de servicios ambientales local a nivel municipal. Y después se fortaleció con la ayuda del programa federal, el del gobierno de la CONAFOR. Otro ejemplo en México nació en el 2003. En el 2003, la CONAFOR convenció a la CONAGUA de que debería designar parte de las contribuciones que ya estaba recibiendo por los grandes usuarios del agua, y nació el programa con 300 millones de pesos. Siguió con 300 millones de pesos en el 2004, y en el 2005 y el 2006 el Banco Mundial lo agrandó con 60 millones de dólares, y el GEF, Fondo Mundial para la Conservación, con un donativo de 15 millones de dólares, y el programa se convirtió en un programa
como el que hoy conocemos y que tiene reconocimiento internacional y que tiene una inversión sostenida desde entonces de 100 millones de dólares por año, que ahora con la devaluación y todo eso se ha convertido como en 60 millones. Pero los millones de pesos siguen siendo los mismos. Y adivinen qué, aquí, desde el 2000, el préstamo del Banco Mundial fue por 5 años, 1, 2, 3, 4, 5. Desde el 2011, el programa de pago por servicios ambientales en México ya no recibe un 5 del Banco Mundial. Todos los pagos vienen de las contribuciones que hace el gran usuario del agua, los agricultores, y la Coca-Cola y otras, la maquiladora, todos esos grandes usuarios del agua contribuyen. Pero el presupuesto del gobierno federal contribuye todavía con más. Lo importante acá es que el Congreso, ¿y cuántos congresos han pasado desde el 2003? 3 congresos, ¿no? De diferentes colores. 3 presidentes de la República de diferentes colores. Y el programa ha recibido apoyo con la misma fuerza. Si es aceptado por todos, quiere decir que es bueno, seguramente. Luego viene el Estado de México. El Estado de México aprovecha el programa de nivel nacional y dice: yo quiero hacer eso mismo, pero con más fuerza y mayor intensidad en todo mi Estado de México. Y lo lograron. Ellos generaron una ley aprobada por su Congreso, generaron un presupuesto, por ley dijeron: tú usas, tú pagas. Y entre más usas, más pagas. Y ellos tienen eso todavía con su ley, con su fondo y con sus reglas de operación propias. Muy bien, ¿y esto funciona o no funciona? Quiero irme muy rápido para que, ya sé que estamos cansados, somos los últimos del día, pero me voy a ir aquí muy rápido para que así podamos dar mayor tiempo a preguntas si es que las hubiese. Nada más impactos. ¿Sirve o no sirve este esquema? Se han medido los impactos. En Costa Rica, estos científicos, TAF, demostraron que los pagos en Costa Rica sí han evitado la deforestación entre 1 y 2%. Arriagada dijo que se ha evitado la deforestación entre el 11 y 17%. Es decir, a los predios, a los ejidos donde se les dirigen pagos, han dejado de deforestar. Porque ya saben que los están monitoreando desde el satélite. Y esto es como el póker, como veo, doy. Si con el satélite yo veo que deforestaste, yo veo que hay un hueco donde la copa desapareció y entonces suspendo el pago. ¿Quiénes serían los más interesados en evitar la deforestación? Los que están recibiendo el pago. Pero hay muchas excepciones, pero la generalidad es que se ha logrado eso. Este otro es un estudio un poco más exagerado. Yo en lo personal no creo que el impacto sea tan grande, pero es un estudio y ahí está. Este señor dice que se ha evitado la deforestación en un 38%. En Colombia, los estudios dicen que los servicios ambientales han generado más servicios de mejor calidad en un 49%. En México, Alex García dice que la deforestación se redujo entre casi un 1%. Carlos Muñoz dice que se redujo entre 1.6 y podría reducirse hasta el 3.7. En México también, esto es muy reciente, se hizo el año pasado. Estos investigadores, Jennifer y la Universidad de Wisconsin y Catherine Sims y también Víctor Orozco del Banco Mundial, recorrieron México, recorrieron el país y visitaron
más de 800 ejidos. Fue un estudio de locura y encontraron que todos esos ejidos que no recibieron pagos, que están a la izquierda de esta línea vertical, comparados contra los ejidos que están a la derecha de esa línea vertical, mostraron una actitud de impacto diferente en lo que se refiere a disminuir deforestación. El impacto se comprobó, es real. ¿Cómo compararon esos? ¿Ustedes se acuerdan que el pago de servicios ambientales se le da al que acumula una serie de puntos? Y se genera un umbral que decide a quién se le paga y a quién no. A la izquierda de este umbral se quedaron todas las solicitudes que no alcanzaron el suficiente número de puntos para pagar. Todos los que están a la derecha de este umbral tienen suficientes puntos y alcanzaron pago. Entonces, los investigadores compararon los rechazados contra los aceptados, definieron su testigo o un control y compararon el control contra el tratamiento y por eso llegan a esas conclusiones. Ellos aceptan que puede haber un sesgo, pero lo importante acá es que el ejido que acumuló 25 puntos y que no entró porque le faltó uno para los 26, es muy parecido al del 25 y el de 26. ¿Estarán de acuerdo ustedes que esos dos son casi lo mismo y que al comparar porque no recibiste y porque sí recibiste, más o menos el resultado puede esperarse que sea debido al tratamiento? Agarraron ejidos y pequeñas propiedades que recibieron pagos desde el 2011 y de esa manera ellos pudieron comprobar el impacto a 2 años de haber recibido el pago, el impacto a 3 años, el impacto a 4 y el impacto a 5 años. Y la conclusión en cuanto a preservar se evita que se queme, ya con eso es ganancia. Y también se demostró lo mismo con los más jóvenes, se demostró mejor manejo forestal sustentable. Otro ejemplo de impacto, esto en Brasil, me voy a ir un poquito más rápido. En Brasil, el pago de servicios ambientales en una presa era para recibir agua más limpia y no dejar entrar agua turbia. Aquí la clave es datos. Consigue datos. Demuestra que lo que estás haciendo arriba tiene el efecto que le interesa al pueblo que está abajo y después el pueblo te va a pagar. Si no tienes datos, es muy difícil que demuestres, es muy difícil que convenzas de que ellos tienen que pagar. Aquí convencieron y aquí pagaron. Esos son los impactos, están medidos y se refieren a la turbidez del agua. Bien, esto es otro ejemplo. Áreas naturales protegidas. Es un excelente ejemplo de conservación de bosques y se está asociando con el programa de servicios ambientales. Se puede decir que somos socios. La diferencia es que en Chihuahua y en México sí debemos respetar las áreas naturales protegidas porque hay que conservar lo que hay que conservar, ni modo.
Pero los otros bosques, los que son comerciales, necesitamos seguirle sacando madera, porque de ahí vive la gente. La producción no debe de detenerse. Pero yo les decía a mis compañeros ayer en una conferencia que teníamos con los alumnos y los estudiantes de la universidad, es como el corral. El bosque es un corral, donde en el corral tú engordas los marranitos y los vendes. En nuestra Sierra Madre Occidental los pinos están flaquitos. De veras, yo sí creo que la Sierra Madre Occidental necesita un reposo. No estoy proponiendo que dejes de explotar o aprovechar el bosque. Estoy proponiendo que dejes engordar los arbolitos un poco más. Dales un alivio mediante un programa como estos, de 5 años, de 10 años. No saques árboles, engórdalos. Y el ejidatario va a decir, ¿y yo qué como mientras? Ahí es donde debe de venir un pago por el servicio ambiental. El ejidatario ahí estaría prestando un servicio de captura de carbono, de almacenamiento de carbono, porque está engordando los árboles, y de infiltración de agua para recargar los mantos acuíferos. En esos 5 o 10 años alguien debe pagarle al ejido. El ejido no debe de dejar de recibir ingreso, porque si no, no funciona. Pero el ejido lo que puede hacer es que con ese ingreso parte lo dedique a hacer obras de restauración de suelos, a hacer buen manejo, a hacer que el agua no escurra con lodo y se vaya al mar, sino que se infiltre, que recargue los mantos acuíferos. Y esto es buena noticia también para los industriales de la madera, porque ellos tendrían que apretarse el cinturón un rato, no sacar madera en 100, quizás sacar madera en 50, pero ya saben que en el año número 10 va a haber más madera. La industria no debería de morirse. El programa de pago de servicios ambientales no se opone a la producción, no se opone a la productividad, pero propone que debes restaurar, darle un descanso al bosque y luego empieza otra vez con tu manejo forestal sustentable. Aquí tenemos los mejores expertos profesionales del manejo forestal. En Durango, en Chihuahua, yo creo que están los expertos más buenos del país. Estos son otros ejemplos de cómo se puede pagar, porque siempre ese es el tema difícil, ¿quién paga? La CONAFOR tiene un fondo que le llamó Fondo Patrimonial, pero yo tengo este ejemplo que les mencioné hace rato, Fondo Monarca. Tiene 6.5 millones, ahí empezó y luego con un fideicomiso, se paga por hectárea, se paga por metro cúbico de madera. Porque esa es otra forma. Tú puedes, ejido X de Bocoina, y venir con el programa y demostrar que tienes un programa autorizado por 3,000 metros cúbicos y dices, pero no los voy a sacar. Y como no los voy a sacar, quiero ver quién me los paga. Entonces hay doble ganancia. El dueño del bosque recibe el pago, el bosque no pierde la madera y el medio ambiente se sigue beneficiando y los mantos acuíferos se siguen recargando. Los impactos del Fondo Monarca están medidos, están verificados y el porcentaje de deforestación evitada va hasta arriba del 10%. De degradación. Deforestación anda por el 3, el 4%. Los impactos están medidos. Este es el fondo patrimonial de la Comisión Nacional Forestal, nació con $10 millones. Ahorita tiene 248 millones. Este es un pequeño fondo, piloto. La diferencia de este es que ese dinero está por siempre ahí. Ese dinero no se va. Ese dinero no sale. ¿Qué es lo que sí sale? Los intereses. El capital no sale. Los pagos se hacen con los puros intereses. Muy bien, estamos cerca de terminar. Ánimo.
¿Qué hemos aprendido con los apoyos que el Banco Mundial ha dado? Hemos dado en Brasil, en Río de Janeiro, en Colombia, en Costa Rica, en México, en Nicaragua, en región. Se llenó Latinoamérica de programas de pagos de servicios ambientales. Y lo que hemos aprendido es que, perdón, el pago de servicios ambientales no es una solución universal. Cada condición local debe estudiarse, debe diseñarse, y para lanzarse necesita apoyo político. Si no hay apoyo político, es muy difícil que avance. Monitorear, medir, presentar datos, llevárselos al usuario y convencerlo de que le resulta mejor pagar que estar limpiando presas o haciendo otro tipo de actividades. Debemos incorporar mecanismos flexibles y debemos asegurar que las decisiones se tomen en comités participativos. No se acepta propuestas de dictadores. Aquí tienen que participar todos los de la comunidad, todas las autoridades de agricultura, medio ambiente, energía, porque si no las decisiones no se van a respetar. Es difícil que sea financiado directamente por los usuarios, es decir, que la ciudad pague por el agua, para que ese pago se vaya ahí arriba a ayudarle a los del bosque. Es difícil, pero hay casos en que se han logrado. Por lo pronto, el empuje es desde las agencias multilaterales, Naciones Unidas, Banco Mundial, etcétera, para echar a andar el carro, y después el gobierno federal, estatal, municipal, tomando los controles. Yo sugeriría para Chihuahua, ya para terminar, que es urgente ya detener la degradación de los recursos naturales. En verdad, no podemos esperar que, por ejemplo, en Cuauhtémoc, los productores de manzana, los productores menonitas, que son tan eficientes, tanto los manzaneros como los menonitas, son ejemplos de producción y productividad, y creo que todos debemos esperar que eso continúe, pero sabemos que no va a continuar. Sabemos que se va a acabar el agua. Sabemos que la capacidad de infiltrar en la Sierra Madre, que es de donde vienen las recargas, se está perdiendo. Porque a diferencia de los pastizales sí son un buen uso de suelo para recargar los mantos acuíferos, pero no son los mejores. Ustedes comparen un pastizal pisoteado por la ganadería contra un colchón de hojas y ramas podridas bajo el bosque, que es una esponja que absorbe. Ese colchón que está bajo el bosque es lo que absorbe e infiltra los mantos acuíferos. Si perdemos ese colchón, lo que pasa cada agosto y septiembre con las lluvias torrenciales es que se llevan el suelo, se lo van llevando y termina en el mar, o en las presas, o en las vírgenes, o en el granero, o no sé dónde más. Tenemos que restaurar la capacidad de filtración de agua en los suelos en toda la Sierra Madre Occidental. Restaurar la integridad de los ecosistemas, y una vez que se logre, entonces reiniciar el buen manejo forestal sustentable. En otras palabras, tenemos que engordar los marranitos. Ya dijimos al principio, sí hay volumen, sí hay árboles, pero están chiquitos. Ya no ves árboles así, de 50 a 80 centímetros, como lo veías hace 40 años. Tenemos la capacidad de producir madera, ese es el hábitat, esa es la condición ideal, pero hay que recuperar la biomasa. No hay biomasa que manejar. Creo que hay excepciones muy valiosas, por allá en el Ejido Largo, en Huachochi. Yo creo que hay buenos ejemplos de manejo. Lamentablemente son escasos los buenos ejemplos. Restaurar la integridad de los ecosistemas, aplicar pagos de servicios ambientales es solamente una opción, hay muchas otras, para que después regresemos al manejo forestal sustentable. Necesitamos recuperar los mantos freáticos. Los productores de alfalfa en Delicias
no pueden estar esperando que los próximos 50 años se siga recargando las presas, ¿verdad? Si los escurrimientos van a ser más con lodo que con agua en los escenarios que ya vimos. Los beneficios de retener suelo e infiltrar mayor agua evita inundaciones y recarga mayor volumen. Esas son las áreas elegibles del pago de servicios ambientales en Chihuahua, que se maneja desde la Comisión Nacional Forestal, y creo que están donde deben estar, pero lamentablemente la CONAFOR no puede pagar todas esas áreas. La CONAFOR reconoce que esos son los lugares donde urgen pagos por servicios ambientales, pero simplemente no hay recursos. Y el Estado de México, cuando vio un escenario similar, dijo: yo hago mi propio programa de pago de servicios ambientales a partir de lo que está haciendo la CONAFOR, para completar. Los retos son generar información que demuestre, proponer leyes, reglas de operación, legislar localmente, aprovechar las sinergias, como por ejemplo programas de captura de dióxido de carbono del Banco Mundial, por ejemplo programas de Naciones Unidas para el Cambio Climático, por ejemplo programas del GEF para biodiversidad, por ejemplo programas del GEF con áreas naturales protegidas. Al final de cuentas, no puedes separar agua de carbono de biodiversidad. Trabajan juntos. Bien, ya casi termino. Identificar los usuarios, así como identificar quién podría pagar, es más fácil cuando se trata de agua que cuando se trata de biodiversidad, porque sabemos dónde están los usuarios del agua, sabemos si están organizados o no, que acá están los distritos de riego, por ejemplo, sabemos cuando están agrupados o no, y sabemos si reciben beneficios o no. Un productor de alfalfa en Delicias jamás negará que recibe el beneficio de agua. Y ese productor estaría dispuesto a dar lo que sea por seguirlo recibiendo. Un manzanero en Cuauhtémoc está dispuesto a dar lo que sea y pagar lo que sea si le garantizas que su pozo no se va a secar. Es más fácil identificar a los usuarios de los servicios ambientales hidrológicos que a los de biodiversidad, por ejemplo, en la columna de la derecha. Ahí la biodiversidad es un servicio ambiental global, igual que el dióxido de carbono. Eso lo debe de pagar el Globo, Naciones Unidas, Banco Mundial, etcétera, etcétera. Pero los primeros, los del agua, los usuarios, están identificados. Ahí les mando ese mensajito. Pero la alfalfa no es alfalfa si no hay agua. Y si lo hacemos, esos son todos los beneficios que puedes lograr. Recuperar los bosques en primer lugar, porque Chihuahua es una tradición maderera y debe seguir siendo maderero. Las áreas naturales protegidas y el pago de servicios ambientales se fortalecerán en su capacidad de restaurar si trabajan juntos. El agua del manto freático recuperado beneficia la producción agrícola y ganadera, no solo aguas abajo, como es el caso de las presas. Si ustedes se fijan, ¿quién se beneficia de las vírgenes, del granero, de las grandes presas de Chihuahua? Pues nada más los que están abajo de la presa. Y todos los que están arriba de la presa, ¿qué beneficio reciben? Con el pago de servicios ambientales se puede construir la presa más grande del país con la recarga de los mantos freáticos. Una presa, metafóricamente hablando, una presa que no se ve. Abajo del suelo está la mayor capacidad de almacenamiento. No está acá arriba en las presas. Y esa presa, la que está abajo del suelo, le da agua a los que están aguas arriba y aguas abajo. No distingue, porque las presas le dan un servicio ambiental,
al que puede pagar por ella. Pero los mantos acuíferos no se necesita ser rico para ir al manantial y beber agua de ahí. Muchas gracias.